Por supuesto que vamos a hablar de salud y con quién mejor que con la doctora Melissa Camarillo del equipo de médicos especialistas en sistemas rusos de diagnóstico en alta resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Usted ya los conoce y reconoce en Esfera Médica. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buenos días. Hola David, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación nuevamente. Oiga, doctora, ¿por qué hay pacientes, independientemente de su condición, que si es algo gástrico, que si es algo cardíaco, que si es un dolor, hay veces que reciben tratamientos y simplemente no ven resultados, no sienten absolutamente, ahora sí que ningún cambio? Sí, mire, esa es una alta población que de nuestros pacientes que vemos justamente eso, ¿no? Incluso nosotros mismos nos ha pasado que muchas veces, a pesar de que ya me hicieron tales estudios, a pesar de que ya recibí un tal tratamiento o incluso cambio y modificación de tratamiento, sigo con el problema. Esto muchas veces hemos identificado que es porque no se está identificando a nivel general el cuerpo, a nivel de qué es lo que pasa, en qué se relaciona un dolor o un síntoma con todo lo que pasa en nuestro cuerpo, hablando desde la bioquímica, desde los virus, bacterias, desde las hormonas, de todo lo que en este caso nosotros estudiamos con la biofísica, que es ese estudio detallado de las células, donde podemos ver información que muchas veces no se logra obtener a través de un estudio de sangre, un estudio de orina, incluso un estudio de imagen. Entonces, muchas veces esta información se queda opaca, se queda limitada, y justamente con estos sistemas podemos ver más allá la biofísica, ver cómo se están comportando las células a través de estímulos como eléctricos, a través de estímulos magnéticos, pues sí, el comportamiento molecular, ¿no? A nivel celular. Entonces, justamente eso es lo que hacemos nosotros en Esfera Médica, identificar otro tipo de raíces, otro tipo de orígenes que muchas veces no se están analizando completamente, y no porque no, como te diré, no es que no sea útil, ¿no? Muchas veces sabemos que un estudio de sangre nos puede decir pues cuánto tienes de niveles de colesteroles, de azúcar, de Claro. todo lo que pasa en la química sanguínea, ¿no? Pero muchas veces también no nos está diciendo cómo se comporta la temperatura del cuerpo, que eso también nos puede enfermar. O sea, no solamente es la química la que nos puede enfermar, muchas veces también es la temperatura corporal. Si ese tejido está más frío, va a tener más vulnerabilidad a ciertas enfermedades. Si un tejido está más caliente, está entrando en una temperatura más alta, también va a tener más vulnerabilidad a bacterias, a procesos infecciosos, a procesos inflamatorios. Entonces, esto no se analiza en un estudio de química sanguínea, por ejemplo. Por eso es bien importante, como te digo, esta biofísica, esta información que nos dan las células a nivel químico, eléctrico, magnético y también de temperatura. Y de ahí la importancia y también el éxito y el prestigio de estos sistemas rusos de diagnóstico en Esfera Médica, doctora, porque todo eso que no pudieron evaluar y diagnosticar es lo que lleva entonces pues parcialmente responder esta pregunta que yo le hacía al inicio. Justamente como no dieron con el origen de tu mal, pues estás tomando tratamientos, pero que no te dan resultados. Sí, que muchas veces desgraciadamente se vuelven paliativos. Paliativo es que vamos al síntoma únicamente y no estamos tratando el origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es inflamación, un antiinflamatorio; si es dolor, un analgésico. Y hasta ahí se queda un poco autolimitado. Entonces, el conocimiento de esta biofísica que te comento, del estudio más detallado de los tejidos, de un órgano, nos permite analizar muchísimo más, un panorama mucho más completo de lo que el paciente está sintiendo, está viviendo en su enfermedad, en este proceso de enfermedad. Entonces, sí es sumamente importante que todos podamos tener alcance a este tipo de sistemas que ya hoy por hoy nos brinda la tecnología médica para poder realmente conocer qué está pasando. Entonces, por eso muchos pacientes, y yo lo veo también en mi experiencia médica, comentan eso, que sí, se les está quitando a lo mejor un poco el dolor, pero regresa. O está disminuyendo un poco la inflamación o un síntoma, pero regresa nuevamente. Y a veces regresa con mayor intensidad,
con mayor frecuencia y ya incapacitar al paciente. Aquí también nuestro objetivo, nuestra intención con los pacientes es que regresen a hacer como su vida anteriormente hacían las cosas, o sea, que sea lo más óptimo posible, como antes podían hacer, caminar, subir escaleras, cargar cosas, obtener objetos, estar con su familia. O sea, esa es la intención también, que el paciente sepa que puede revertir muchas veces, depende obviamente de cada caso, pero pueden revertir muchas veces los síntomas, las enfermedades con este tipo de tratamientos. Y la ventaja es que no son invasivos, son altamente amigables, es decir, no duele, no es toma de sangre, y eso también nos permite que podamos hacer pues varios puntos a su favor del paciente y pueda obtener los beneficios que pues necesita, ¿no? Sí, y entonces con este diagnóstico que estamos platicando, con esta alta resonancia no lineal, reajustan, pues se puede decir de esa manera, doctora, reajustan el tratamiento que comienza, tengo entendido, de manera inmediata en esfera médica. Sí, así es. Una vez que se identifica el origen, que estamos viendo toda la relación de los órganos con el cuerpo, vamos a poder identificar este origen y por lo tanto dar un tratamiento que va a empezar a tener resultados inmediatos, porque las células del tejido, el órgano empieza a tener los cambios que realmente necesitaba, los aprovecha y de este modo empieza a notar obviamente la mejoría, la disminución de un dolor, de una inflamación, de un problema crónico, que sobre todo es lo que tratamos, problemas crónicos, donde estamos hablando de dolores de cuello, de espalda, de rodillas, de fibromialgia, de neuropatías, de migrañas, mareos, colitis. Todos los órganos empiezan a tener cambios tan notorios que el paciente empieza poco a poco a dejar pastillas, empieza a disminuir muchas veces las dosis. Obviamente nosotros los vamos valorando y vamos haciendo un desapego, si es posible, de varios fármacos, de varias dosis, y el paciente poco a poco vuelve a restaurar su vida lo más normal, lo más original posible, para que tenga otra vez esa salud, ¿no? Recuperar esa salud que perdió en su momento. Y pues bueno, es bien importante, como les digo, ver otros panoramas, porque muchas veces nos quedamos restringidos como paciente o como médico también a un solo estudio, a un solo interpretación, y es bueno porque es válido, eso es lo que hoy por hoy existe, ¿no? Pero también que sepan que ya hay más opciones, que ya las terapéuticas médicas han avanzado demasiado y la tecnología hoy por hoy nos permite ver esa información, como te decía, cómo se comporta la temperatura, cómo se comporta las hormonas, cómo se comporta el magnetismo de un tejido, de un órgano, y de esta manera poder llegar a esa solución. Claro. Doctora, quien tenga alguna pregunta adicional y los quiera contactar para agendar una cita con ustedes en Esfera Médica acá en Tijuana, para quienes nos escuchan, por supuesto, en el sur de California, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo los pueden contactar para agendar esa cita? Claro que sí, David, con mucho gusto pueden comunicarse al 664-634-1640. Repito, 664-634-1640. Y también en la página de www.esferamedica.com.mx pueden obtener información, testimonios y muchísimo acerca de nosotros. Perfecto. Doctora, como siempre, le agradezco enormemente, que tenga un excelente jueves y nos escuchamos muy pronto. Muy buen día. Gracias, David. Buen día. Hasta luego. Es la doctora Melissa Camarillo, del equipo de médicos especialistas en sistemas rusos de diagnóstico en alta resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica.